Bienvenidos. Hoy estamos comenzando el mes de mayo y vamos a comenzar una serie hablando del pueblo de Israel y qué dice la palabra de Dios acerca de Israel. Y en específico en este día vamos a hablar del por qué Israel es la manzana de la discordia. O muchos piensan que Israel es la manzana de la discordia. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Números, capítulo 23, 9. Vamos a ver, así como hablamos el domingo pasado de las terribles consecuencias de aquellos que menosprecian a Dios, que menosprecian la palabra de Dios, que menosprecian el venir a la iglesia, el aprender de la palabra de Dios, qué terribles o menosprecian a su prójimo. Todo tiene consecuencias. Bueno, pues menospreciar o maldecir al pueblo de Dios también tiene una consecuencia. Vamos a Números 23, 9, dice así. Dice, leemos, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. Y dice, y no será contado entre las naciones. Ojo con esa frase, no será contado entre las naciones. ¿Te has preguntado el por qué Israel es la manzana de la discordia en el mundo? ¿Nos hemos preguntado? Hay algo muy intrigante con respecto al pueblo de Israel, un misterio para el mundo, y esto es que nunca ha encajado, el pueblo de Israel nunca ha encajado en el mundo, entre las naciones. En el versículo que estamos leyendo, el profeta Balaam, que ni siquiera era del pueblo de Israel, está describiendo al pueblo de Israel, y al decir no será contado entre las naciones, significa que es y sería un pueblo apartado, separado, diferente de todas las demás naciones. Se refiere a la naturaleza única del pueblo de Israel, separada, distinta de otros, tanto en su estilo de vida como en su relación especial con Dios, para bien y para mal. Ahorita lo vamos a ver. Describe a Israel aquí como una nación que no seguiría ni sigue los mismos caminos, costumbres o alianzas que todas las naciones del mundo. En su contexto, para entender más este versículo, es parte de la primer profecía, un profeta llamado Balaam, que está hablando de Israel, bendiciéndolo al pueblo en lugar de maldecirlo, ya que había otro rey, que es Balac, que en hebreo significa ruina, devastador o destructor, que Balac le pagaba a Balaam, y Balac era un rey de los moabitas, para que maldiciera al pueblo de Israel. Por eso ahí dice la palabra, dice que él le pagaba, le daba dinero por maldecir a Israel. Hoy vemos que a mucha gente se le paga dinero por maldecir a Israel. Vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, continuamente mensajes en contra de Israel, de gente que es pagada por maldecir a Israel. Hasta mandan flotillas en contra de Israel para hacerlo ver mal, para de alguna manera decir, estos judíos son terribles, ¿verdad? Israel es terrible. Aún muchos sin recibir pago tienen ese espíritu y sienten la necesidad de maldecir al pueblo de Israel, de maldecir lo que Dios bendijo. Y vamos a ver cuándo lo dijo Dios. Dice, es más, vamos a Números 23, 7, 8, ahí mismo en el mismo libro, en el Antiguo Testamento. Dice así, entonces Balaam pronunció esta profecía. Desde la montaña del oriente, desde Aram, me hizo venir Balac, es el rey de Moab, de los moabitas. Ven, me dijo, maldíceme a Israel, deséale el mal al pueblo de Jacob. Jacob es Israel. Y él responde, Balaam responde, pero ¿cómo
¿Cómo maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desear el mal si el Señor no lo hace? ¿Cómo puedes tú maldecir algo que ya Dios bendijo? Miren, todo lo que provenga de Dios, todo lo que viene de Dios, siempre será rechazado por el adversario. Tenemos un adversario, por el opositor de Dios, que es llamado Satán, el enemigo de Dios, Satán en hebreo. Esa palabra Satán viene del hebreo, que significa adversario de Dios, enemigo de Dios. Es enemigo tuyo, por cierto, te quiere destruir. Jesús dijo, el diablo vino a robar, matar y destruir. Ese es su oficio, ese es su trabajo en el mundo, ese es su odio que tiene. Este Satanás también es llamado el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas de este mundo. Por eso el mundo está así, está en tinieblas. Mientras tú no recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, estás operando bajo las tinieblas del mundo y a lo mejor ni te das cuenta todavía. Y esta es la principal razón del por qué ningún pueblo en la historia, ninguna comunidad, nación, ha conocido tanto odio, tanto rechazo, tanta antipatía, tanta maldición como es el pueblo de Israel. Fíjense qué contradictorio. Israel es una nación muy pequeña en el mundo. Actualmente entiendo que son 15 millones de judíos, pero creo que ni siquiera todos son judíos, porque en Israel creo que viven 10 millones y 2 millones son árabes. Son árabes musulmanes que son israelitas y defienden al pueblo de Israel, pero ni siquiera todos son, ahí todo el mundo es respetado, entre comillas, ¿no? Porque a veces sí son atacados por las comunidades religiosas. Pero es una pequeña población, ni el 1% es el pueblo de Israel en el mundo, es el 0.2%, o sea, ni siquiera llega al 0.5%, para que me entienda. Se le dio un territorio que es muy pequeño, creo que es del tamaño de El Salvador, 200,000 metros cuadrados, o sea, muy pequeñito. En 1948, cuando ellos habían perdido esa tierra en el año 70 después de Cristo, ahí empezaron a perder esa tierra y fueron dispersados por el mundo. 1955 años, o sea, casi 2000 años después, vuelven a ese lugar. Y aún estando ahí, bueno, pues el día que se los dieron, pues al día siguiente ya estaban en guerra, ya los querían destruir, y bueno, desde 1948, en su aniversario, que es precisamente este año, y vamos a estar hablando de su aniversario porque tiene mucho que ver con la profecía bíblica, Jesucristo ligó el tiempo final al renacimiento del pueblo de Israel. Por eso es importante que lo estudiemos, porque estamos ya en tiempos finales y ya Cristo viene. Tenemos que estar preparados, listos. Y aún así, apenitas acaba de empezar, al día siguiente ya se le habían levantado quién sabe cuántos países, bueno, ni ejército tenían, milagrosamente han salido adelante de tantas guerras. Y no obstante, pues ellos siguen perseverando, persistiendo, peleando por su supervivencia, ¿sí? Luchando por sobrevivir. Se han tenido que levantar poco a poco. Dice la Escritura que cuando Abraham, Dios empezó a levantar el pueblo de Israel por medio de Abraham, de repente estaba muy tranquilo y de repente le secuestran a su sobrino Lot, y entonces dice que Abraham tiene que armar a todos sus siervos que tenía y mandarlo a rescatar. Y así pasa con el pueblo de Dios, con la iglesia. O sea, un día nos tenemos que levantar a pelear en contra del enemigo, porque tenemos un enemigo de nuestras almas, que se llama, ya dijimos que se llama Satán, el adversario. Y entonces al pueblo de Israel se le conoce como el pueblo elegido, ¿verdad? Que esta frase de que el pueblo elegido puede resultar muy engañosa y hasta presuntuosa, ¿verdad? Que también les genera mucha envidia. Ay, ¿por qué dicen que son el pueblo elegido de Dios si son remalvados, ¿verdad?
Ahorita tienen un super ejército ya, porque y por defenderse, pues, y por ir y destruir a sus enemigos, pues son super odiados en el mundo. Y esa palabra del pueblo elegido no es porque Dios un día se le haya ocurrido y haya dicho, pues voy a escoger a este pueblo de entre todos los pueblos que hay y ese lo voy a bendecir. No es que haya surgido así. Dios levantó al pueblo de Israel precisamente por medio de los patriarcas de Abraham, de Isaac, de Jacob, que luego se convirtió en Israel, para levantar un pueblo para sí, para revelarnos quién era Dios. Por eso se levantó el pueblo de Israel, por eso es tan odiado, porque Dios levantó un pueblo para que se diera a conocer Dios al mundo, porque el mundo estaba bajo el maligno, bajo pecado. Dios nos dio la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que es el que nos basamos como cristianos para entender quién es Dios, qué quiere Dios de nosotros, cuál es su voluntad, por qué vino Cristo. Dios nos dio al Mesías Salvador a través del pueblo de Israel. Jesús le dijo un día a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran aquí, nosotros por allá, pero entiéndanlo, la salvación viene de los judíos, viene de un judío llamado Jesús. Y entonces eso como que choca, ¿verdad? Como que choca. Vamos a ver por qué choca muchas veces ese principio. Entonces no es que fueran un pueblo especial, es que Dios levantó por medio de Abraham, llamado también el amigo de Dios. Él levantó a Abraham para que a través de su descendencia viniera el Salvador, el Mesías, para que nos dieran la palabra de Dios. Tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, 40 escritores, todos fueron hebreos, todos. Hasta Lucas era de madre judía, de padre griego. Marcos también va por ahí. También fue descendencia judía. No hablemos de Pablo, era judío de judíos, el escritor de medio Nuevo Testamento, Pablo. Todos los apóstoles, Mateo, Juan, Pedro, escribió su carta, ¿verdad? Los dos hijos de Jesús, Santiago y Judas, completamente judíos. Por ahí nos trajo Dios su palabra, nos reveló. Por eso es tan odiado el pueblo de Israel. Entonces, la existencia de este pueblo Israel está ligada a la existencia misma de Dios, porque Dios ahí se nos reveló. Así lo quiso Dios, así levantó Dios a un pueblo. Así nos levanta a Dios en este tiempo. A partir de que Cristo vino, pues la salvación vino también para los gentiles, para todos los que no somos judíos. Vino la salvación ¿por quién? Por medio de un judío que se llamaba Jesucristo, o que se llama Jesucristo, perdón, porque Él vive, Él resucitó al tercer día. ¿Sí? Entonces, a través de este pueblo Dios se nos ha revelado a los hombres. Y por medio de ellos al resto de las naciones. Así lo estableció Dios. Este misterio, ¿verdad?, revelado, al unirlo, nos da dos realidades opuestas que causan una gran explosión. La realidad de que existe una guerra que nace en la dimensión espiritual, entre el bien y el mal. Un pueblo levantado por Dios para traer su propósito de salvación a los hombres, al mundo perdido. Y por otra parte, pues está la guerra contra el opositor, que no quiere que se cumpla este propósito. A través de este pueblo, ya dijimos, Dios nos dio las escrituras, la Biblia, 40 escritores hebreos, judíos. En segundo lugar, Dios nos dio la ley, sus mandamientos por medio de Moisés. Y finalmente, como dijimos, nos trajo al Mesías Salvador. Es más, vamos a leer Juan 4:22, cuando Jesús le habla a la samaritana, porque estuvimos estudiando en la mañana acerca de la samaritana. Y vean lo que dice Juan 4:22. Dice, Jesús le dijo a la mujer samaritana,
ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esta es la principal razón del antisemitismo de todos los tiempos. El pueblo de Israel fue levantado hace 4000 años y desde entonces existe ese espíritu antisemita, antidios, como leímos ahí con Balac, ¿verdad? Que contrató ahí al profeta Balaam para que maldijera a Israel. Y ese odio que creen que va a crecer y va creciendo y está creciendo y será mayor cada día. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo final, en la recta final. Por lo que las guerras contra Israel, ¿verdad? Como la actual guerra que está ahorita ahí con Irán y sus múltiples enemigos, pues van a seguir. Dios tiene promesas para el pueblo de Israel, aunque anden perdidos ahorita, ahorita vamos a ver varias razones del por qué Israel está siendo tan atacado, y hablaremos en las siguientes reuniones de varias razones del por qué, del tiempo en el que estamos viviendo, que es profético, estamos viviendo. Cuando comenzamos esta congregación hace 12 años, porque también tenemos nuestro aniversario aquí, pues empezamos a hablar acerca de lo que vendría adelante. No me dejarán mentir. Pero ahora ya ni siquiera tenemos que predicar lo que viene adelante, ya lo estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo final, pero todavía las cosas se van a poner más difíciles, más duras. De acuerdo a las Escrituras, Israel es el centro de los propósitos de Dios. No solo en el pasado, sino en todas las épocas. Israel siempre ha sido el centro, desde hace 4000 años. Es el punto central de la historia, de la profecía bíblica. Jesucristo es el punto central, partió hasta la historia del mundo antes de Cristo, después de Cristo. Nadie lo ha partido como Cristo, nadie, ningún profeta, ni Mahoma, nadie resucitó como Jesucristo, nadie. Todos están muertitos, todos los profetas religiosos, creadores de religiones, todos están bien muertitos. El único que resucitó al tercer día se llama Jesucristo. Jerusalén, la capital de Israel, está en el mero centro de la tierra, en el mero centro. ¿Sí sabían eso? Es la parte central. Es más, vamos a Ezequiel 5:5, ahí está escrito, y en otras escrituras también dice Ezequiel, el profeta hebreo, dice: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Es el centro. Israel es el centro del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo vino ahí, murió en Jerusalén, lo sacaron al ladito, ¿verdad? Lo sacaron a crucificarlo, pero Él va a regresar ahí como Rey de Reyes. O sea que Jerusalén es el centro del mundo. Jesucristo es el centro del hombre. Nadie dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie. La religión no te lleva a Cristo. Ni siquiera que le pongas es religión cristiana, ¿verdad? No, es Cristo el que te lleva, su palabra. Por eso debemos entenderla, conocerla, predicarla. Que se nos revele la palabra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Por eso nos mandó el Espíritu Santo Jesús. Dice: no los voy a dejar solos, les mandaré el Espíritu Santo para que los guíe, para que los dirija, el Consolador, al Paracletos. Paracletos es una palabra aramea que significa el Consolador, el que consuela, el que bendice, el que guía, el que dirige, es el Espíritu Santo. Y Dios lo da al que lo recibe de corazón, al que se arrepiente de sus pecados, siente la necesidad de Cristo en su vida y recibe a Cristo como su Salvador. Miren, por lo menos yo chequé 4 argumentos que se utilizan para atacar, para denostar,
para generar odio en contra del pueblo de Israel. El famoso antisemitismo que le llaman, ¿verdad? Mucha gente es antisemita, odia al pueblo de Israel. A veces no lo saben. Es un espíritu. Yo cuando me convertí a Cristo hace 40 años, algo había en mi corazón, algo había en contra de Israel, yo no sabía qué era. Y fui con cristianos y les digo, oye, ¿sabes qué? Siento esto, algo tengo contra Israel, a ver, déjame orar por ti. Oraron y se me quitó. O sea, esto lo digo para que entendamos que es un espíritu que opera en la gente. El odio contra Israel es un espíritu. Están odiando a Cristo, al Salvador, al Mesías, a los planes de Dios, a los propósitos de Dios. Dios es un Dios de propósitos. Dios levantó a un pueblo para sí, para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que vengamos a ser parte de ese pueblo de Israel, porque fuimos injertados, dice, en el olivo. El olivo, la raíz santa que es Israel, por medio de los patriarcas. Nosotros fuimos injertados, los cristianos, hace 2000 años que murió Jesucristo. A partir de entonces empezó la iglesia de Cristo, toda la iglesia para los gentiles. Pero ¿quién comenzó la iglesia? Pues los judíos. Los 12 apóstoles judíos, Jesús un judío. Los 120 que estaban en el aposento alto cuando vino el día de Pentecostés, una fiesta judía, ¿qué eran? Judíos. Los 3000 que aceptaron ahí eran del pueblo de Israel, porque los gentiles fueron tocados más adelante. Hasta se sorprendió Pedro cuando Dios tocó al romano, al centurión romano llamado Cornelio. Se sorprendió, dice, ¿cómo es posible? Dijo Pedro. También la salvación es para los gentiles, para los que no son judíos. Qué tremendo, ¿no? O sea, Dios abrió la salvación hace 2000 años para todos. ¿Pero por medio de quién? De Cristo. ¿Cuáles son los 4 argumentos que se utilizan para el odio que se genera en contra del pueblo de Israel? Y habrá varios más, pero digo, yo entendí, y por el tiempo, ¿verdad? Pues nada más voy a mencionar 4. Muchos odian al pueblo de Israel porque rechazaron y mataron al Mesías, a Jesucristo. A lo mejor ni siquiera lo han aceptado como Señor y Salvador, pero odian al pueblo de Israel porque lo crucificaron hace 2000 años. Lo entregaron a los romanos. Le dieron de latigazos, lo desfiguraron, lo destrozaron. Por eso muchos lo odian al Mesías Salvador. Es que los judíos lo mataron, su propio pueblo, ¿verdad? Ya casi ni lo aceptaban como judío, ¿no? Como del pueblo de Israel. Y miren, este punto no es justificable. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre y la voluntad de Jesús fue venir al mundo para salvarnos, para entregar su vida, para ir a la cruz del Calvario, para derramar su sangre preciosa, limpia, pura, con la cual se pudieran pagar el precio de nuestra condenación eterna. O sea que olvídense de que fueron los judíos ni siquiera ellos lo tuvieron que entregar porque no les era permitido matar a nadie, pero pues como dice el dicho aquí en México, ¿verdad? El que es lo mismo el que le agarra la pata a la vaca que el que la mata, ¿no? Es lo mismo, lo entregaron, ¿sí? Pero Jesús, esa era su voluntad. Es más, ya querían que Jesús, Pedro le dijo, no, te vamos a defender, y ya quiso que hasta le voló la oreja, ¿verdad? A uno de los siervos de los sacerdotes. Se le voló la oreja, porque dice, no, pues te voy a defender. Le dices, guarda tu espada, ¿no sabes que yo tengo legiones de ángeles que si le pido a mi Padre, Él me los manda? Y entonces, ¿cuándo se hubiera cumplido la palabra de Dios? ¿Cuándo Cristo hubiera dado su vida por nosotros? ¿Cuándo hubiera derramado su sangre? Es la única que era
posible salvarnos, la sangre de Cristo, ya que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento pues eran nada más para cubrir el pecado, pero era algo temporal, se cubrían, pero luego volvía a caer el pueblo y otra vez había que sacrificar animales hasta que regresó Cristo, hasta que vino Cristo, hasta que llegó Cristo, Jesucristo, y por medio de su sacrificio hizo un sacrificio que es eterno, que nos ha salvado. Entonces, el echarle la culpa a los judíos ni a los romanos siquiera, ¿sí? Porque hubo romanos que aceptaron a Jesús ahí en la cruz, dijo, verdaderamente era hijo de Dios, era un hijo de Dios, dijo el romano que lo atravesó, era un hijo de Dios. Se postró ante la cruz cuando vio y todo lo que sucedió alrededor. Vino un eclipse, 3 horas de oscuridad sobre la tierra. Tremendo. Entonces, no es válido decir que ellos lo mataron. Todos lo mataron. Tú lo mataste, yo lo maté con nuestros pecados. Vino a salvarnos. ¿Sí? Esa es la gran verdad. 2, unos odian a Israel, dicen, porque ocupan una tierra que no les pertenece, que no es suya, que es Palestina, que es de los palestinos, que significa tierra de filisteos, por cierto. Un nombre que le impuso el emperador romano Adriano en el año 135 después de Cristo, después de que los judíos, ¿verdad?, habían hecho muchas revueltas para echarlos del dominio romano, y él estaba ya cansado, dijo, no, ya me cansaron estos cuates, les voy a quitar la tierra y les voy a cambiar el nombre, y en ese momento tenía años de llamarse Judea, tierra de judíos, y a partir del 135 entonces le pone otro nombre, y prohíbe, por cierto, a los judíos venir a esa tierra, y estuvieron los judíos casi 2000 años, dije yo 1955 años, hice una cuenta más específica, ni a los 2000 años llegó, pero se tardaron en renacer como nación. Entonces, esto tampoco es válido. ¿Por qué? Porque esa tierra Dios se las dio a ellos. La ocuparon por más de 1500 años. Es más, vamos a Génesis 15, 18, dice así rápidamente, Génesis 15, 18. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, ¿sí?, el padre de Israel, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Desde dónde? Desde el río de Egipto hasta el río Grande, o sea, hasta el río Éufrates, que es ahora, creo que está ahí en lo que es Irak. O sea, ni siquiera tienen ahorita lo que Dios les ha prometido y que se va a cumplir, porque las promesas de Dios en Dios son sí, son amén y se cumplen. ¿Quién no quiere que se cumplan esos propósitos? Pues el enemigo, el adversario de Dios. No quiere que se cumpla, no quiere que Israel regrese a esa tierra para que se cumpla la palabra de Dios, las promesas de Dios. Otros lo odian a este pueblo porque ellos son muy unidos entre ellos, se ayudan, son prósperos materialmente, son inteligentes, tienen mucho dinero, y eso les genera muchas envidias. Al que prospera, ¿para qué les cuento? Al que ven que prospera, inmediatamente te van a atacar. Bueno, pues cuánto más al pueblo de Israel, porque eran prósperos, porque sabían hacer negocios, ganar dinero, siempre han sido atacados, porque son prósperos, porque se ayudan entre ellos, y eso genera envidias, genera muchas envidias. La gente es envidiosa por naturaleza. Otro argumento es que se maneja actualmente es que porque ahora ya tienen un ejército superpoderoso y ahora ya se pueden defender. Mientras no se podían defender, pues no había problema. Pero ahora que se pueden defender,
y ya tienen un ejército súper poderoso por la misericordia de Dios y porque se tiene que cumplir la palabra de Dios, pues entonces la gente pues se pone en contra de ellos. Cuando les mataron 6 millones en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ya en Alemania, el del bigotito, ¿verdad? No me gusta decir su nombre, mandó matar nada más 6 millones, nadie dijo nada. Pero ahora que se pueden defender, entonces todo el mundo contra de ellos, todo el mundo los odia. ¿Por qué? Porque se defienden. Es más, hasta la propia iglesia de Cristo ha atacado al pueblo de Israel. Los llamados padres de la iglesia, hay unos que se les llama padres de la iglesia, que yo nunca he entendido por qué los llaman padres de la iglesia, ya que ese título, ese nombramiento, pues se le tendría que dar a los apóstoles, ¿no? ¿Quiénes fueron padres de la iglesia de Cristo? Bueno, en primer lugar Jesucristo, que es la cabeza, ¿verdad? El Espíritu Santo que vino sobre los discípulos. Pero ¿quiénes fueron, por así decirlo, los padres de la iglesia? Pues los que escribieron las escrituras. Desde Mateo, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cartas y hasta Apocalipsis, que fue Juan, el apóstol Juan fue el último que escribió. Esos sí son los padres de la iglesia. Yo no sé por qué llaman padres de la iglesia después, ¿verdad? A los que vinieron ya en el siglo II. Por ejemplo, uno que se llamó Justino Mártir, en el siglo II, inició la idea de que la iglesia sustituía a Israel. Escribió que los cristianos son la verdadera raza israelita. Y eso pues no es cierto. Fuimos injertados, ahorita vamos a ver una cita, fuimos injertados en el pueblo de Israel, somos el Israel espiritual, no somos el físico, ¿sí? No somos el Israel físico, somos el Israel espiritual. Otro también llamado padre de la iglesia en el mismo siglo, segundo, escribió que el pueblo de Israel fue desheredado de la gracia de Dios. ¿Cómo? Si Jesús mismo dijo que él, como lo habían rechazado, dijo, pues no me voy a manifestar a ustedes hasta que aprendan a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, que se va a cumplir. O sea, Jesús va a regresar como José, ¿verdad? Un día se le reveló a sus hermanos, en su segunda aparición ahí en Egipto se le reveló que él era José su hermano. Bueno, así se va a revelar Cristo con el pueblo de Israel. Y Dios le va a cumplir sus promesas al pueblo de Israel, que es lo que no quiere. Satanás, el diablo. Por eso no nos quiere, ni a ellos, ni al Israel físico, ni a nosotros, ni a la iglesia, que somos el Israel espiritual. Pero repito, hasta la misma iglesia lo ha atacado. Otro se llamó Orígenes, escribió que los judíos cometieron el crimen más impío de la historia humana. Los judíos. Repito, ¿quiénes matamos a Cristo? Pues fuimos todos. Aunque tú no hubieras estado ahí, tus pecados lo llevaron a la cruz. Cristo murió por ti hace 2000 años. Todavía ni nacías o ni nacíamos, pero ya había muerto Cristo por ti. Y a lo mejor ni siquiera lo ibas a amar. Eso es verdadero amor. Cuando Cristo muere por ti hace 2000 años y dice, bueno, pues si me amas, entras a la gloria de Dios, a mi presencia. Yo ya di mi vida. ¿Quién da su vida por alguien más? ¿Quién ha hecho a los 33 años que haya entregado su vida para que, su vida sin pecado, para que los demás se salven? Imagínense, para que un asesino, para alguien que quiera arrepentirse, ¿verdad? No quiere decir que Cristo murió por todos, pero hay que aceptarlo para recibir la salvación, porque si no lo aceptamos, entonces no hay salvación. ¿Sí me explico? Tenemos que recibir la gracia, el regalo de Dios. Luego hubo otro, en el concilio de Elvira, de ahí viene ese nombre, en el siglo IV, se prohibió a los cristianos casarse con judíos y hasta compartirles comida. Está prohibido, porque los odiaron, dicen, no, pues es que mataron al Mesías, lo rechazaron.
¿Cuántos años no rechazamos nosotros a Cristo? Hasta que Cristo, si lo hemos aceptado, pues ya lo recibimos, amén. Y ahora lo estamos amando o lo estamos aprendiendo a amar. Pero pues ya, no se pueden casar ni con judíos, ni con judías, ni siquiera darles de comer. Cuando Jesús dijo, ¿verdad? Ahí en Lucas 26, 27, dice, Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Jesús fue lo que dijo, hacerles bien a los que nos aborrecen, a bendecirlos. Al que te pida ir una milla, ve con él 2. Porque en ese tiempo los romanos, si veían a un judío, le decían, pues, y traían cargando algo, le decían, bueno, pues, tienes por obligación llevar una milla conmigo. Esa es la ley romana. Y tenían que hacerlo porque si no eran castigados. Y Jesús les dijo, no, si te dicen una, no vayas con el 1, ve 2 para testimonio. Ve 2 millas con él. Luego San Juan Crisóstomo, otro de los padres de la iglesia, que escribieron en contra del pueblo de Israel, escribió que las sinagogas eran burdel, ya sabe esa palabra, congales, a lo mejor no sé, o teatros, que eran guarida de ladrones, las sinagogas, que los judíos eran asesinos, poseídos, degenerados por su odioso asesinato de Cristo. Eso escribieron los padres de la iglesia. Martín Lutero, durante la reforma llamada protestante, exigió que se les prendiera fuego a las sinagogas o a las escuelas de los judíos para honrar a nuestro Señor Jesús, que así se honra a nuestro Señor Jesús, prendiéndole fuego a los enemigos y al pueblo de Israel, aunque sea lo que sea, aunque estén mal, o sea, no nos toca a nosotros juzgar eso. Ya Dios se les revelará. Hay muchos judíos que son mesiánicos, que ya han aceptado a Cristo, pero la salvación del pueblo de Israel, dice la palabra, que será a la mitad de la semana 70, la mitad de la tribulación, cuando Cristo se les va a revelar y entonces dice, escribió ahí en Romanos 11, el apóstol Pablo, entonces todo Israel será salvo. Y no todo, o sea, los que hayan sido guardados, porque van a sufrir mucho, y de eso estaremos hablando precisamente en este mes de mayo, lo que le viene a Israel. Y no nomás es a Israel, lo que le viene al mundo, porque lo que pasa a Israel nos pasa a todos en el mundo. Entonces, la realidad es que tanto Israel y la iglesia de Cristo estamos ligados, estamos intrínsecamente ligados. ¿Sí? Bueno, ya ni hablé de Juan Calvino, también los atacó, está Juan Calvino. Los propios papas católicos durante las cruzadas mandaron matar a miles, ¿verdad? Para recuperar la Tierra Santa, decían, ¿no? Y mandaron a ejércitos ahí a destruirlos. El pueblo de Israel y la iglesia de Cristo estamos ligados intrínsecamente. ¿Por qué? Porque el Salvador es un judío. Porque Dios nos dio su palabra a través del pueblo de Israel. El cristianismo surgió de la fe judía, que ya lo vimos, Jesús se lo dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Y al mismo tiempo es universal para todas las naciones, para todos los gentiles, para todos aquellos que quieran recibir a Cristo. Un verdadero cristiano está o debe de estar espiritualmente ligado a la nación de Israel, ya que fuimos injertados en el olivo. Vamos a leerlo y ya estamos terminando. Romanos 11, 16, 18. Dice así: si las primicias son santas, hablando de Israel, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, Israel, también lo son las ramas, que somos nosotros, la iglesia. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, refiriéndose a la iglesia de Cristo, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, que es Israel, y de la rica savia del olivo, porque así se le llama a Israel. El olivo es
se habla de Israel como el olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, no podemos jactarnos en contra de la raíz, que es el olivo. Dios siempre habló del pueblo de Israel y lo tipificó como un árbol de olivo, un árbol de higuera. Y a nosotros, a la iglesia, aquí se habla de la iglesia como una rama que fue injertada en el olivo. O sea, que no nos guste o no nos guste, Israel es la nación física, la nación de carne y hueso, y la iglesia de Cristo somos la nación espiritual. Nos correspondemos el uno al otro. Uno es el Israel físico y nosotros somos el Israel espiritual. Y eso no tiene que ver nada con que tengamos que vestirnos como judíos, ni practicar el ser judaizante, porque eso también está prohibido en la palabra de Dios. Desde ese problema lo tuvo el apóstol Pablo, lo tuvo que enfrentar. Se puso quieto hasta el apóstol Pedro, le tuvo que llamar la atención. Dice, pues ya te convencieron, ya no quería Pedro ni comer con los que no eran circuncidados, ya lo habían engañado. Y Pablo le tuvo que rectificar. Pablo, un judío de judíos, fariseo, todo, que había recibido el Espíritu Santo, le puso bien, lo centró al apóstol Pedro. Entonces, así como Israel fue llamado, levantado y bendecido por Dios para ser un reino de sacerdotes, la misma iglesia igual, la iglesia de Cristo. Dios nos ha llamado a los gentiles de toda tribu, lengua y nación, no por méritos propios, sino por méritos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos levantados como un pueblo, un reino de reyes y sacerdotes, así dice la palabra. Y repito, esto no quiere decir que todo el pueblo de Israel vaya a ser salvo, ni todos los descendientes de Israel son salvos, porque hay gente mala, como en cualquier lado. Hay gente mala en el pueblo de Israel, o gente que rechaza sus raíces hebreas. Y en la iglesia de Cristo hay muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero son hacedores de maldad. Así Jesús va a separar al final a las ovejas de los cabritos. Algunos que engañan diciendo, ay, sí soy cristiano, pero ¿y tus frutos dónde están? ¿Cuáles son? Así lo mismo con el pueblo de Israel. El Señor le dijo al profeta Elías, Elías decía, no, pues es que soy el único salvo, Señor. Le dijo, no, estás mal, Elías. Yo reservé a 7,000 que no doblaron sus rodillas delante de Baal, de este demonio, que era un demonio, era un ídolo que estaba venerando el pueblo de Israel, porque fue un pueblo muy rebelde, así como lo ha sido la iglesia igual. Apocalipsis 1:6 dice así, y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos hizo Cristo a nosotros? La iglesia nos hizo reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento también dice que Dios levantó a Israel para hacerlo un reino de reyes y sacerdotes, pero se perdieron en el camino. Hasta que vino Cristo, dice, y Cristo dice a nosotros, de todo pueblo, lengua y nación, nos hizo reyes y sacerdotes. Terminamos. Por todo lo anterior que hemos dicho, el espíritu del anticristo que opera en el mundo no tan solo odia a la nación de Israel, sino también nos odia a nosotros, a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque surgimos nosotros de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Nuestro Salvador es un judío. Por eso nos odian. Y no aceptan que un verdadero cristiano ame y respete y vele por el pueblo de Israel y ore por ellos, sea lo que sea. Aunque sean groseros, muchos en la religión del judaísmo son groseros en contra de cristianos. Hasta en Jerusalén no permiten que prediquemos acerca de Cristo.
O sea, hay una guerra. Pero nosotros estamos unidos, la iglesia estamos unidos al Cordero de la Pascua, al Cordero de Justicia. En espíritu a Israel, unidos a Jesús, ¿verdad? Jesús es el verdadero Mesías. Es más, les doy son dos citas ya para terminar. En Juan 19:19, Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero. Es más, vamos a leerlo, sí tenemos Juan 19:19, dice así. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y muchos judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad de Jerusalén. El letrero estaba escrito, fíjense, en hebreo, latín y griego, en los principales idiomas del tiempo de Jesús, hace 2000 años. Y ellos luego respingaron, le dijeron: no escribas Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los judíos. Y Pilato les responde: lo que he escrito, escrito queda, contestó Pilato. O sea que Satanás nos odia tanto al pueblo de Israel como a la iglesia de Cristo. Y los judíos que rechazaron, el pueblo de Israel que rechazó a Cristo y que no lo aceptó como rey en ese momento, bueno, pues Jesús sigue siendo rey sobre ellos, les guste o no les guste. Porque quedó escrito aún en el letrero. Siempre cuando se crucificaba a alguien se le ponía un letrero y se le ponía: bueno, pues este murió por delincuente, porque robó, porque mató, porque hizo que sepa que Dios tantas cosas. Bueno, pues el letrero arriba de la cruz de nuestro Señor Jesús decía: este es el Rey de los judíos. Respingaron los judíos que no, él decía: no, pues él es. Les guste o no les guste, él es. Entonces, si como iglesia cumplimos nosotros nuestra misión en el mundo, ¿sí saben cuál es la misión de la iglesia en el mundo? Predicar el evangelio hasta que Cristo venga. Jesús se los dijo ahí en los evangelios: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es nuestra misión, predicar el evangelio. La misión de Israel, ¿saben cuál es? Entre sus principales propósitos es sobrevivir, defender la tierra que el Señor les dio, y un día recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador al final. Y entonces el reino de Dios dará comienzo, cuando los dos hayamos cumplido nuestro propósito. O sea, dos pueblos que convergen ¿en quién? En Cristo. Ellos como nación física tienen que defender a la tierra de Israel porque Dios se las dio. Y nosotros como iglesia, nuestra obligación es predicar el evangelio de Cristo. ¿Sí entendemos? Y entonces Cristo viene. Romanos 11:26, y con eso ahora sí terminamos con esta cita. Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión, que es Jerusalén, el libertador, que apartará de Jacob, de Israel, la impiedad. ¿Cuándo va a venir? Pues hasta que regrese Cristo, hasta que venga Cristo. Vendrá de Sión, el libertador, es un libertador. Entonces todos los que odian tanto al pueblo de Israel y lo maldicen, tienen espíritu del anticristo. Y esto incluye a todos aquellos que lo denostan, que lo atacan, y aún muchos que se hacen llamar cristianos, que les recomiendo que enderecen su doctrina, su posición, nos apeguemos a la palabra de Dios, entendamos quién es Israel, quién es la iglesia, quiénes somos parte de ese pueblo de Dios, como los dos pueblos, aunque dice la Escritura que de los dos pueblos Dios hizo uno, porque si alguien recibe a Cristo, pues ya somos parte de la iglesia de Cristo, del pueblo que Dios levantó, de los creyentes en Cristo. ¿Cómo se salvaron los judíos en el Antiguo Testamento? Por su fe
en el Mesías que vendría, que no había llegado, llegó hace 2000 años. ¿Sí me explico? Por eso resucitaron tantos ahí en el día que resucitó Cristo. Todos los que habían esperado en el Mesías resucitaron con Cristo y fueron al cielo con Cristo. Y nosotros a partir de entonces, los cristianos, si morimos en Cristo, pues vamos con Cristo. Amén. ¿Sí nos queda claro? ¿A quién debemos de bendecir? Los debemos de bendecir, porque Cristo es nuestro Salvador, es un judío y fuimos injertados como rama silvestre, como olivo silvestre en el olivo natural que es Israel. Israel significa el que pelea con Dios. Debemos estar del lado de que pelea con Dios, no del lado del que se pelea con Dios, no, el que pelea al lado de Dios. Gloria a Dios. Pues seguiremos tocando este tema en este mes de mayo porque Israel es el reloj profético de Dios. Están cumpliendo el aniversario que cumple Israel este año, es un aniversario muy importante y que nos habla de que Cristo pronto viene, pero eso lo estaremos tocando en otras enseñanzas. Vamos a hacer una oración. Yo te invito a que oremos. Si tenías o tienes algo ahí en tu corazón en contra del pueblo de Israel, en contra de los judíos, pues recuerda, Jesús el Salvador es un judío, va a regresar, va a redimir a su pueblo y a nosotros nos ha redimido ya, a la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de escuchar tu palabra. Quita de nosotros todo lo que estorbe, cualquier mal espíritu. Está escrito, Señor, que el que bendice a tu pueblo es bendecido, pero el que lo maldice es maldecido. Está escrito ahí en Génesis 12, 1 al 3, que el que bendice al pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob es bendecido, el que lo maldice es maldecido. Y por ello, Señor, queremos bendecir a tu pueblo, bendecimos a Israel, bendecimos a tu iglesia también. Pedimos, Señor, que saques del error toda doctrina falsa, errónea, todo odio en contra del pueblo de Israel. Sácalo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque nos has dado sabiduría, nos has dado entendimiento. Recibimos a Jesús, el Mesías Salvador, como nuestro Señor y Salvador en este día. A Jesús, la salvación, que dijo que la salvación venía de los judíos. Gracias te damos, Señor, te recibimos el Espíritu Santo y gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, la paz de Cristo, shalom, Cristo viene. Nos vemos el próximo domingo, amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso a nuestros